Bien, seguimos con la segunda parte de la clase y la pregunta que viene acá, ¿qué es la estructura agraria? Hay una definición de estructura agraria que en algún momento busqué, pero la estructura agraria es algo básico para entender cómo funciona una economía regional, ¿sí? La definición podríamos decirlo así, es un conjunto de herramientas interrelacionadas en el ámbito agrario y su trabajo con las estructuras ajenas al sector por medio de flujos de entradas y salidas, por ejemplo, industrias y servicios. Es una definición, habla de una definición de un sistema, ¿sí? Son herramientas que se relacionan en un ámbito, en este caso el agrario, y que tienen un objetivo, obviamente, que es producir, y que está relacionado con otro tipo de sistemas o con estructuras ajenas al sector, que se transforman en entradas y salidas. Lo que en ese conjunto de herramientas del ámbito agrario recibe, ese sistema recibe, serían las entradas, y lo que produce, que es seguramente entrada para otro sistema, son las salidas, ¿sí? Pero sobre esta definición vamos a volver, pero vamos a avanzar un poco más en lo que tiene para dar este concepto de estructura agraria. Los componentes de la estructura agraria, y una vez más, hay mucha bibliografía y leyéndola van a encontrar algunas diferencias entre una y otra, pero básicamente los componentes de esta estructura agraria son la estructura de propiedad de la tierra, ¿sí? Básicamente la distribución de la tierra. Se los enumero, después hablamos un poquito de cada una. La estructura económica productiva y la estructura social. O sea, estructura propiedad de la tierra, estructura económica productiva y estructura social. La distribución de la tierra es la propiedad de la tierra. Es que si sos arrendatario, si sos propietario, si estás con un permiso de ocupación, o sea, qué posesión tenés sobre la tierra. Lo cual no es menor, y ahora lo vamos a entender enseguida por qué. La estructura económica productiva es la disponibilidad de recursos que tengo en ese medio agrario, en ese ámbito agrario, para lograr determinados resultados, ¿sí? Que obviamente estamos hablando de resultados de producción, ¿sí? La estructura social es los sociales, los representantes sociales, dice acá, que están presentes en este sistema, en esta estructura agraria. Cómo son los vínculos, cómo son los procesos sociales entre los distintos actores que son parte de este ámbito agrario, que lo vamos a llamar estructura agraria. Estas tres estructuras que son componentes de la estructura agraria, obviamente se relacionan e interactúan con lo que es el Estado, porque hay muchas políticas, una cantidad importante de políticas que apuntan al sector y que van a regular de alguna forma las distintas acciones que van a suceder dentro de la estructura agraria. Todo esto vamos a hablar a lo largo de la materia, simplemente es una presentación rápida de lo que va a ser. Ahora, para dejar algunas incógnitas, la estructura agraria, cuando hablamos de propiedad de la tierra, no es lo mismo ser dueño de la tierra que ser arrendatario de la tierra. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una tierra del cual soy arrendatario, o sea, yo pago una renta anual a cambio de un producto, a cambio de dinero, como fuera hecho el contrato de arrendamiento, por 2 años. Voy a tener la misma disponibilidad de tierra que si soy dueño de la tierra, es decir, yo quiero ser yerba, una plantación o un cultivo que se caracteriza por ser perenne. Nosotros tenemos plantaciones de yerba que llegan hasta los 80 años de edad, imagínense que están en producción durante mucho tiempo, y si yo arriendo una tierra por 2 años sin saber qué va a pasar de acá a 2 años, si voy a poder renovar el arrendamiento, no, justifica entonces plantar yerba en una tierra en esas condiciones. Ahora, si hablo de un cultivo anual como el tabaco, sí se puede, porque anualmente voy a ir renovándolo. Es decir, el arrendamiento es por 2 años, yo tengo 2 años de producción. O si arriendo una tierra para
cosechar lo que esa tierra me da durante un periodo de tiempo, pero no voy a ser dueño del té, por ejemplo. Me condiciona lo que voy a poder tener como producción. Entonces la estructura, propiedad de la tierra, es algo fundamental para darle una característica diferente entre una y otra situación. La económica productiva, para poner un ejemplo, yo tengo un cultivo de té, pero no tengo una cosechadora de té, ni tengo mano de obra disponible para poder hacer las distintas labores que el té requiere, ni tengo máquinas para poder hacer distintas prácticas culturales que el té requiere, y tengo que contratar. Eso es una cuestión que me va a impactar en el costo mío de producción. Pero por otro lado, si yo tengo todas esas herramientas, también el costo, no es que no lo voy a tener, pero va a impactar de una forma diferente, ya desde el punto de vista de poder hacer uso de esos elementos en el momento que lo precise, sin tener que depender del circuito que haga la maquinaria en el momento de poda o de cosecha, por ejemplo, del té. Y la estructura social hablamos de cómo el productor está conformado en su red social, si es una agricultura familiar, si la relación que tienen con los vecinos, las cercanías que tienen con los centros de venta o los centros de compra de productos, etcétera, etcétera. Cómo se dan esas relaciones sociales para poder decir que la estructura social es de determinada manera. Es decir, no es lo mismo un productor que hace tabaco y que vive en el fondo de una picada, por decirlo de una forma, y que está quizás hasta aislado un poco de todos los vecinos y por supuesto también de lo que son los centros urbanos. A un productor tabacalero, si se quiere también, pero que vive en una colonia más consolidada, con otro tipo de recursos, que le permite tener un cierto movimiento no solo económico, sino también social. A títulos de ejemplo, digamos, ¿no? Y para seguir avanzando, características de la estructura agraria. Es estática. La estructura agraria es estática, a diferencia de la actividad agraria, que es dinámica. Términos que vamos a seguir discutiendo, no se agotan en esta clase, pero los invito a indagar. La actividad agraria es lo que yo hago. Yo voy a trabajar el suelo para hacer una plantación de tabaco, una plantación de maíz, una plantación de... voy a armar una estructura para hacer un cultivo de jengibre. Esa es la actividad agraria. La estructura que en algún momento me va a poder modificar la estructura agraria. Pero la estructura agraria es algo que está. Vos sos dueño de la tierra, vos tenés una característica social, una característica económica que inclusive muchas veces es heredada y es fija, ¿sí? En un principio es estática. Segundo punto, la infraestructura agraria, constituido por el equipamiento, obras públicas, las vías, los sistemas de transporte, son lo fundamental para la estructura agraria. Es un poco lo que les decía hace un rato. Lo que yo tengo, el lugar donde vivo, si tengo galpones, si tengo maquinaria, si no tengo maquinaria, si tengo una casa, si todo lo que hace a mi ámbito agrario, esa infraestructura agraria, son la base para la estructura agraria. Tercer punto, surge por la propia acción productiva que hace surgir relaciones económicas, sociales y jurídicas. La estructura agraria, seguimos, es causada debido a que existe una actividad agraria que se realiza en un área histórica, política, social y económica. Es decir, acá podemos entender que la actividad agraria con el tiempo puede modificar la estructura agraria, ¿sí? Claramente, si yo arriendo una tierra y voy a tener una producción de maíz, ¿sí? para venta, para silo, por ejemplo, voy a tener una actividad agraria determinada. Ahora, si yo con el tiempo esa tierra la compro, porque el maíz me permitió generar ingresos, supongamos, ¿no? Para poder comprar parte de la tierra, y en esa tierra comprada ya estoy modificando la estructura agraria original,
y voy a meter una plantación de yerba. Ya sigo modificando la estructura original. Entonces la estructura agraria, que arrancó de una forma debido a la actividad agraria que me fue permitiendo moverme desde el punto de vista político, social, económico, etcétera, etcétera, me permite modificar la estructura agraria. La estructura agraria claramente es modificada por factores naturales o sociales. Naturales, climáticos, básicamente. Efectos o de suelos que se han desgastado, no solo del clima, suelos que se han desgastado por un mal manejo, hace que la estructura agraria cambie su condición. Hay cultivos que no vamos a poder hacer más, o voy a tener que vender parte de la tierra o dar en arrendamiento, etcétera, etcétera. La estructura, otra característica, intenta organizar las partes que constituyen la agricultura en un todo. Su formación varía de acuerdo al tiempo y la zona, ¿sí? Para conocer la estructura agraria se puede utilizar el censo agrario como herramienta. Bueno, es un dato que nos permite hoy los medios, si se quiere, de estadística para poder conocer cómo está constituida. Pero para avanzar un poco con la historia nuestra, Misiones cuando arranca, que no era Misiones, con la colonización, los primeros colonos se instalaron en la zona de Apóstoles, en la zona sur, Apóstoles, Azara, y eran propietarios de alrededor de 100 hectáreas, donde el cultivo que se les pedía que hagan era yerba, y eran propietarios, y de ahí fueron creciendo por la zona centro hacia el norte, y no pararon de crecer en los años sucesivos. Pero lo que se buscaba eran dueños de la tierra que produzcan cultivos que permitan proveer en aquel momento de yerba, que era lo que se quería autoabastecer la provincia y luego el país, ¿sí? Y dejar de depender tanto de Paraguay y Brasil en la yerba, ¿sí? Nosotros recibimos yerba de esos países, dejar de depender un poco de eso. Pero bueno, eso fue marcando cuál era la estructura agraria misionera, que después, con los años, empezó a mermar, a mermar no es la palabra, sino empezó, a modificarse, ¿sí? Avanzando en cultivos, en la subdivisión de las tierras, en el arrendamiento, en otro tipo de sistemas o de otro tipo de propiedades, o tenencias, no propiedades, tenencias de la tierra, que permitía variar entonces las distintas estructuras agrarias y por lo tanto los cultivos que en ellas se van a instalar. A continuación les dejo este material. Acá tienen el primer título o primer punto, es de la primera parte, y los otros dos puntos se refieren a autores que nos pueden ayudar a entender un poquito las caracterizaciones que veníamos hablando de estructura agraria y avanzar un poquito en la colonización del territorio nacional de Misiones, que luego fue Misiones, y que es muy interesante como lectura base para lo que venimos charlando. Por supuesto que estamos a disposición de ustedes, seguimos conectados todo el tiempo que ustedes lo necesiten para aclarar estas dudas que puedan haber surgido y otras que puedan seguramente surgir.